Saludos, su servidor José R. Dávila. En esta ocasión quiero hacer un audio para examinar el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, que significa el principio. Casualmente estamos terminando las fiestas de Sukkot o de Tabernáculo, y el pueblo judío estamos estudiando nuevamente los Parashot, comenzando el nuevo ciclo después de Simchat Torah. Entonces estamos comenzando en el libro de Bereshit. Ahora bien, este estudio, que va a ser en líneas generales, lo voy a hacer desde una óptica diferente. Es decir, lo voy a hacer desde una óptica fuera de los parámetros de la fe. ¿Y por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque a veces hay detalles que por fe, y acuérdense que fe viene de la palabra hebrea emuná, que significa fidelidad. O sea, a veces por fidelidad hasta la misma tradición no nos permite ser objetivo a la hora del escrutinio de la escritura. Entonces vamos a hacerlo fuera de los parámetros de la fe, y verán qué cosas maravillosas podemos aprender aquí. Y por otro lado, quizás elementos que usted no había considerado, pues en este estudio lo vamos a considerar. Entonces, en líneas generales, vamos a resumir, ¿verdad?, lo que dice la tradición. La tradición dice de que este libro de Génesis lo escribió Moisés, Moshe Rabenu. Supuestamente la tradición dice que Moisés escribió Génesis por una inspiración divina. Bueno, eso es básicamente en líneas generales, es la historia patriarcal, prácticamente lo que vemos ahí. Entonces vamos a analizar este libro cuidadosamente, y vamos a ver si estudiándolo podemos deducir quién, cómo y dónde escribió este libro de Génesis. O por lo menos si podemos deducir quién no lo escribió. Si podemos deducir si realmente Moisés lo escribió o no, o si no lo escribió, por qué pensamos que no lo escribió. Esto lo vamos a analizar aquí en este estudio. Bueno, la teoría moderna de todos los escolares, de todos los académicos, y le advierto que yo me incluyo en esta lista, ya luego de haber examinado los argumentos académicos sobre esta cuestión, me convencí, me tuve que quitar la camisa de la fe para poder entender con claridad estos argumentos que los académicos, personas que llevan años estudiando las escrituras desde una manera científica, usando todos los criterios de literatura y todos los criterios de estudio, ¿no? Bueno, pues ellos pudieron reunir la información para determinar si de verdad Moisés escribió el libro de Génesis, y si todo lo que la tradición judio-cristiana alega del libro de Génesis, si es cierto. Bueno, pues como bien le decía, este servidor se alinea con los académicos en pensar que el libro de Génesis fue escrito en Babilonia para los años de la deportación. Ahora, téngame paciencia. En este estudio usted le pido que tenga paciencia. Yo no estoy tirando balas al aire.
Esto estaba bien argumentado y con mucha base sólida. Así que les pido paciencia para explicarles por qué llegamos a esta conclusión. Bueno, para hacer un recuento corto antes de continuar con el libro de Génesis, regularmente las personas que han leído la Biblia completa han empezado de Génesis hasta Zacarías, ¿no? Aquellos que son creyentes en el Nuevo Testamento lo leen hasta Apocalipsis, de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasaría si hiciéramos como de la misma manera que se leen las escrituras hebreas, de derecha a izquierda? Si empezáramos desde el final del libro hacia atrás. Bueno, pues hemos detectado que hay una ruptura en la historia. Hay una laguna en la historia que así a vuelta de conejo no se ve. Pero cuando tú estudias la historia de Israel, desde Génesis hasta Apocalipsis, cronológicamente, vemos que hay un espacio que no ha sido rellenado y que obviamente pues tenemos que contestar. Bueno, vemos en la época de la deportación, o es decir, un poquito después, cuando regresan los judíos a Jerusalén. Y de esto hay otro estudio que ya ¿verdad? Yo he hecho en cuanto a esto, pero voy a mencionarlo así rapidito. Cuando los judíos regresan a Jerusalén, usted puede deducir esta información que le voy a dar usted mismo o usted misma en el libro de Nehemías. Cuando ellos regresan, ni el pueblo que no fue deportado, es decir, las personas comunes y corrientes, los que no tenían nada que ver con la realeza ni con la quejuná, ¿verdad? Ni el sacerdocio, todas esas personas, los escribas y todos los intelectuales de Jerusalén, fueron las personas que interesaron a Nabucodonosor y fueron los que deportaron. Bueno, ahí en Babilonia, como dije al principio, si nos salimos de los parámetros de la fe, la Biblia dice que fueron 70 años, por la cuestión de seguir el patrón del número 7 y la perfección del número 7 y esas cosas. Pero según la historia de Babilonia, ¿verdad? La historia externa, buscando en textos antiguos de Babilonia, y según la misma Biblia, debió haber sido más de 70 años. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, cuando deportó a los judíos, cuando digo judíos, digo al reino de Judá, los judíos. Cuando lo deportó, obviamente él siguió su reinado unos años más, ¿no? Muchos años más. Por lo tanto, el pueblo judío estuvo en lo que le restó de reinado a Nabucodonosor, luego su hijo Baltasar, después el rey Darío y luego el rey Ciro, rey Ciro de Persia. Entonces, estamos hablando aquí de 4 reinados o dominios distintos. Por lo tanto, pensamos que fue mucho más de 70 años. Entonces, aquellos que regresaron, los que fueron deportados de Jerusalén, eran personas adultas, porque para estar en cargos de realeza y cargos de una élite, en la nobleza, pues, obviamente debes de ser adulto. Por lo tanto, esas personas envejecieron en Babilonia y murieron. Entonces, ¿quiénes son los 42.000 que regresan a Jerusalén? Eran jóvenes, pero jóvenes, bueno, había que ver. Fueron jóvenes que nacieron en Babilonia
casualmente, ninguno de estos 42,000 que regresan, porque hay que decir que muchos de los demás, 42,000 supuestamente fue la minoría. Los demás no quisieron regresar, no tuvieron interés en regresar a Jerusalén. Los que regresaron fue una minoría. Imagínense qué devoción tenían, si es que de verdad, y a eso vamos a llegar, si es que de verdad alguna vez hubo un culto a Yahvé. Imagínense qué devoción tenían que no les interesó regresar. Solo 42,000 regresaron. Entonces, de estos 42,000, nadie sabía de un culto a Yahvé, ni conocían a Moisés, ni la ley, ni nada de esto. Ellos conocían Babilonia y los dioses comunes del Mediterráneo, ¿no? Que algunos, pues, Babilonia les rendía culto. Entonces, para más, los judíos que no fueron deportados, la gente pobre, los que labraban la tierra y demás, tampoco conocían de un culto a Yahvé. No conocían, lo que conocían era que Judea era idólatra. Ellos conocían los dioses Moloch, Balaam, Ishtar, todos esos dioses, Marduk. Ellos los conocían. Ese es el pasado del que se acuerda los judíos que están en Jerusalén y los que regresan. Entonces es Nehemías, los escribas y Esdras los que les presentan esta literatura a los judíos, se las leen, y por cierto está escrita en arameo, en lenguaje caldeo. Ellos no lo entienden, entonces tienen que los escribas explicarles y explicar, traducirle a las personas y coger grupitos por grupitos y explicarles, hasta que la gente, como eran idólatras para ese tiempo, y con el mensaje de temor que tenían, que tiene la Torá, ¿verdad? Como dice Moisés, escoge entre la vida y la muerte, pues hicieron pacto. Ahí dice que celebraron las fiestas de tabernáculo como no se había celebrado desde el tiempo de Josué, dice en Nehemías 8. Bueno, no quiero detenerme mucho aquí porque entonces el estudio se va a volver un estudio de Nehemías y no de Génesis. Si quieres saber algo más al respecto, pues vea otros estudios que tengo sobre el tema, o contácteme a mi email y yo le facilitaré información. O si no, hay libros sobre esto, así que usted puede hacer su propia investigación por usted mismo o usted misma. Bueno, entonces el libro de Génesis lo podemos rastrear, que aquí es la primera vez que los judíos conocemos del libro de Génesis, de Éxodo, de Deuteronomio, de Levítico y Número, probablemente. Aunque las referencias son a estos tres libros, Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Es probable que los demás se hayan compuesto después. Bueno, entonces ya que tenemos esta sospecha de que este libro fue compuesto en Babilonia, ahora vamos a buscar argumentos que sostengan esta teoría. Vamos a buscar argumentos que sostengan esta teoría para ponerlos de frente a la tradición. Bueno, primero que nada, el libro de Génesis tiene muchísima información tomada de la historia cultural de Babilonia. ¿Por qué un judío que quiere escribir el pasado de Israel va a escribir el pasado de otra nación? Bueno, esa era la información que tenía, y para componer su epopeya, esa era la información que tenía a su disposición. Primero vemos en el libro de Génesis un paralelismo con la historia de la creación de los babilonios. Obviamente los babilonios tenían una historia que los babilonios arrastran desde sus antepasados sumerios, donde la creación fue dada
a cabo no solo por un Dios, sino por muchos dioses. La Biblia hebrea, en español usted no lo ve, pero en hebreo sí lo ve. La Biblia hebrea fue copiada tal como tal y se maquilló algunas cositas, pero fue maquillada en plural. Habla que la creación fue hecha por dioses. Inclusive empieza Bereshit bara Elohim. En el principio los dioses hicieron los cielos y la tierra. Y por ahí sigue. Usted va a ver en plural donde se comenta de que los dioses hablaron entre ellos y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A veces en círculos mesiánicos trataban de interpretar esto y decían: no, aquí está hablando o de los ángeles, o está hablando, bueno, los ángeles eran dioses para los sumerios, o era el Padre y el Hijo. Eso es lo que se hablaba en círculos mesiánicos. Yo lo llegué a enseñar de esa manera también, hasta que enfrenté la verdad. Y téngame paciencia, porque no hemos terminado. Usted misma va a llegar a sus propias conclusiones. Esto es solo el principio. Si todavía esto no le parece un argumento contundente, ya verá que sí. Bueno, usted va a ver la palabra Elohim en toda la creación. Aparentemente escribas posteriores para arreglar la cuestión, en algunos versículos pusieron el tetragramatón, la Yod, la Hei, la Ba y la Hei, Yod, Hei, Ba, Hei. Pero esto contradice el libro de Éxodo, aunque hay contradicciones grandes, pero lo contradice porque supuestamente en Éxodo Yahvé le dice a Moisés que él no había dado su nombre anterior a él, sino que él es el primero en conocer su nombre. Pero en Génesis eso está totalmente contradicho, ya que en varias ocasiones los patriarcas llaman a la deidad como Yahvé. Bueno, pero vemos que esto es manipulación de los copistas. Una característica que tiene el libro de Génesis es que aparentemente fue escrito deprisa. En varias ocasiones tiene dos versiones de una misma narración y aparentemente las transcribió así de rápido que no se fijó. Una de ellas es la narración de la creación del hombre. Hay dos versiones distintas. Hay dos versiones también en la genealogía de Caín, de Adán. Y hay dos versiones también en cómo podemos interpretar la etimología del nombre de Israel, o sea, de cómo fue que surgió el nombre de Israel. Hay dos versiones. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Las dos versiones que se mencionan en cuanto al nombre de Israel, una ocurre, me parece que en el capítulo 32, donde el patriarca Jacob tiene una lucha con Yahvé, ¿verdad? Con el ángel de Yahvé. Y en esta lucha donde al final, ¿verdad? Yahvé le cambia el nombre. Le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dice: mi nombre es Jacob. Dice: pues no, pues ya no va a ser más Jacob, ahora va a ser Israel. Por ahí si no me equivoco, en Génesis 35:10, si no me equivoco, se encuentra otra historia en otra localización distinta. La primera creo que era en Betel y esta no me acuerdo exactamente dónde era. Ahí no hay ninguna lucha ni nada. Ahí el ángel no sabe el nombre de Jacob. O bueno, perdón, aquí sí sabe el nombre de Jacob. Le dice: tú eres Jacob y ahora no te vas a llamar más Jacob, ahora eres Israel. Entonces vemos las dos genealogías de Adán. En una se habla de Caín y Abel, en otra Caín y Abel ni existen. Se empieza a tomar la genealogía después de Set.
Entonces, otra cualidad que tiene el libro de Génesis. El libro de Génesis sienta las bases para el machismo. Acuérdense que el pueblo de Israel, nuestros antepasados, quiso ser un pueblo separado. Cuando quería ser un pueblo separado era hacer las cosas distintas a como comúnmente se hacían en el área del Mediterráneo. Bueno, no quiero dejar desapercibido de que también menciona dónde era que estaba el jardín del Edén. Dice que estaba al lado del río Tigris y Éufrates, y eso es Mesopotamia. Eso es lo que fue Sumeria, Babilonia y lo que es la actual Irak. Entonces mira qué cosa, que también el jardín del Edén estaba en Babilonia. Bueno, ya mencionando eso para que no se me quede, para que vean tantos elementos que hay de Babilonia en Génesis. Como decía, este libro pone las bases para el machismo. Cuando se narra la historia de Adán y Eva, primero que culpa a la mujer por la muerte de la humanidad. Ya es una carga psicológica para la mujer. Y más adelante se dice de que la mujer debe estar sometida al hombre, que por esa causa la mujer tiene que estar sometida al hombre. Entonces ya ahí está, y perdonen que no de la cita, la tengo aquí, pero estoy manejando mi vehículo y no puedo detenerme, pero ahí está en Génesis. Las que me sepa de memoria las mencionaré. Bueno, entonces sienta las bases para el machismo. Un machismo que se desarrolla después, más adelante, lo vemos en la ley, ¿verdad? En Éxodo, donde el mandamiento número 10 se dice de que la mujer es propiedad del hombre. Bueno, el 10º mandamiento dice: no codiciará los bienes ajenos, ni su casa, ni su mujer, ni su asno. Mire que pone a la mujer con las propiedades materiales y con un asno. Así que imagínense cómo era el asunto de la mujer, que hasta Pablo trató también de imponer esto a las iglesias cristianas que él fue levantando. Y acuérdense que Pablo dijo que no permitía que ninguna mujer enseñara, que la mujer fuera sumisa a su marido, que aprendiera en la casa. Cualquier pregunta se le hiciera al hombre en la casa. ¿Pero por qué él hace esto? ¿Por qué? Porque los griegos, aparentemente ya él había dado esta instrucción, pero no encajó con los griegos y no estaban haciendo caso. Le llegó a los oídos a Pablo y Pablo les escribe esta carta reprendiendo. ¿Por qué? Porque de cierta manera pues Pablo había sido criado en la ley judía. Y aunque Pablo tenía una pelea mental, ¿verdad? Entre que ya la ley no, que sí, que no, que sí, pues esta es una de las cosas que arrastró en su vida. Bueno, entonces pues ya dejamos esto claro, que el Génesis sienta las bases para el machismo semita que se desarrolla después. Machismo que en todo el Mediterráneo fue mayormente practicado en la época antigua por los judíos y después por los musulmanes. Son las únicas dos religiones que tienen esta característica todavía, lamentablemente, en la actualidad. El cristianismo venció eso. Aunque la Iglesia Católica todavía, el clero sigue siendo varón, pero en cuestión de mermar a la mujer en la sociedad ya venció eso. Bueno, de paso, les digo que los judíos eran los únicos que tenían esto no era una característica realmente semita, sino de los semitas judíos, que probablemente esto nace después de Babilonia también, y posteriormente los musulmanes. Pero en la antigüedad el resto no era machista. Inclusive tanto en Egipto como en Mesopotamia, que eran las grandes civilizaciones del Mediterráneo, tenían diosas femeninas, tenían sacerdotisas femeninas, y la mujer tenía un papel muy importante igual que el hombre. Entonces eran los judíos los que obviamente querían ser distintos a los demás, y
ya ustedes ven por dónde se fueron. Bueno, otra cualidad que tiene el libro de Génesis es que el autor nos muestra su preferencia por la sangre de una manera alegórica y subliminalmente, y lo hace con una pequeña parábola, y es la historia de Caín y Abel, y es muy probable que por eso también no aparezca en la genealogía oficial, ¿no?, de Adán, porque es muy probable que esta historia, y sabemos que es una historia alegórica, que no es real, es un mito. Pero en sí el autor nos quiere decir su preferencia por la sangre. Cuando la cuestión de Caín y Abel, Caín el pobre labrador, Abel también el pobre pastor, ambos quieren ofrendar a los dioses o al Dios, ¿verdad? Como ya se pretende poner ya en este culto monoteísta que Nehemías impuso. Entonces Caín es visto con malos ojos. Él dio una ofrenda de sus frutos, ¿verdad? Porque él era agricultor, labrador. Pero Abel fue visto con buenos ojos porque ofreció sangre. Ofreció sangre. Y aquí que se sientan las pautas de los sacrificios. O sea, ya hablamos de las bases del machismo, y aquí está la base de los sacrificios. Entonces, ya dos cosas ya el autor ha dejado claro por medio de este mito. Bueno, otra cosa que vemos, ¿verdad?, de Babilonia es la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es en Babilonia, donde un autor o un escriba judío pudo tener tanta información sobre Babilonia para poderla adaptar a una obra. Bueno, obviamente fue en Babilonia. En Babilonia él tenía mapas a su disposición de todo el Mediterráneo. Acuérdense que Babilonia era el imperio más grande en aquel tiempo y tenía cartografiado todo el Mediterráneo. O sea que tenía mapas a su disposición. Habían bibliotecas. De hecho, la biblioteca de Babilonia se descubrió recientemente, y hay muchas tabletas de arcilla que están siendo traducidas. Y muy probablemente esta misma biblioteca, ¿verdad?, los escribas judíos, ese grupito de Nehemías y Esdras, tuvieron acceso a ella, y de ahí salió toda la historia. De hecho, y es importante que lo mencione, la figura de Moisés es construida en base a un legendario personaje de Babilonia. Un legendario, pero no solo legendario, sino histórico, porque el personaje existió. Y se llama el rey Sargón, que fue un rey de Acadia, de uno de los reyes que dominaron Babilonia. Y la historia de Sargón, la leyenda, cuenta que él fue puesto cuando bebé en una canasta en el río Éufrates. Me pareció que yo había leído eso en algún lado. ¿Quién se copió de quién? Bueno, pues sabemos que Sumeria es la civilización más antigua del mundo, así que sabemos quién se copió de quién. Entonces los escribas copiaron esta historia de Sargón y la adaptan al personaje de Moisés, que era muy común en los escritores antiguos, de sacar de leyendas del barrio, como decimos, del vecindario, y adaptarlas a su obra. Bueno, la cuestión es que esta obra ha sido leída por millones y millones de personas, y millones de personas tienen la fe en todo esto. Bueno, entonces ya tenemos la Torre de Babel, que es una historia de Babilonia. Tenemos a Nimrod, que es una historia de la literatura babilónica. ¿Qué más tenemos de Babilonia? Tenemos a los patriarcas, a Abraham. Abraham era babilónico. ¿Por qué? Abraham viene de Ur, y Ur pertenece a Babilonia. O sea que Abraham, Isaac,
Jacob y los 12 patriarcas eran iraquíes. También sabemos que son una historia, ellos no existieron. ¿De dónde sale el concepto de los 12 patriarcas? Del horóscopo babilónico. Horóscopo quiere decir ver a Horus, horóscopos, ver a Horus. Horus era el hijo de Osiris. Y de paso le digo que la historia de Horus es la misma de la historia de Jesucristo. Eso usted haga su asignación. La historia de Horus es exactamente la vida de Jesucristo. ¿Quién se copió de quién? Bueno, eso está en otro estudio. Bueno, entonces tenemos a Abraham, que era babilonio, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. El primero en contaminarse, en romper la sangre, que el mismo Abraham no quiso romper, según dice la Biblia. Abraham no quiso que su sangre se contaminara, quiso ser babilonio. Y él le dijo a su siervo: no tomes esposa para mi hijo que no sea del lugar donde yo nací. Entonces la sangre estaba incorruptible, era babilónica hasta Judá. Judá es el primero en tomar una cananea. Entonces el libro de Génesis nos da esta información. Nos dice también todos los lugares de adoración del reino del norte. O sea que el que escribió Génesis ya sabía del reino del norte y de las localidades, ¿no?, del reino del norte. ¿Y cómo lo sabemos? Miren, en Génesis 14:14. Y por eso es que ya aquí tenemos que obligadamente desconectar la autoría del libro de Génesis con Moisés. Obligadamente. En Génesis 14:14 se menciona de que Abraham estuvo persiguiendo, me parece que fue a los sodomitas, que los persiguió hasta el territorio de Dan. Entonces, si usted lee ese versículo y después el 15, que dice que fue también hasta Damasco, si usted lo lee sin conocer la historia de Israel, sin conocer la Torá, eso no le dice nada. Pero los que sabemos la historia de Israel, sabemos que el territorio de Dan no existía para el tiempo que se presupone. Por lo tanto, el que escribió este tratado ya sabía dónde era el territorio de Dan. Esto es importante. Y esto, ¿dónde mejor para saber esto que en Babilonia? Y no solo eso, que por ahí más abajo se menciona los descendientes de Saúl. Los descendientes que fueron reyes. Dice, estos son los descendientes de Saúl que reinaron. Y después te dice, antes de que cualquier israelita reinara. Por lo tanto, el que escribe esto ya es una persona posterior al establecimiento de la monarquía en Israel o en Judea. Porque sabe los nombres de los descendientes de Saúl, que fueron reyes de Edom, ¿verdad? Dice, estos son los reyes de Edom, descendientes de Saúl, que reinaron antes de que reinara cualquier israelita. Esto está en Génesis. Entonces ya sabemos que quien escribió este tratado vivió por un tiempo que ya habían pasado varios reyes como para él saber cuál fue el primero. Pues amigos, aquí tenemos que desconectar a Moisés obligadamente. Moisés no tiene nada que ver. De hecho, Moisés es un personaje, como bien le mostré, y más adelante se puede comprobar más todavía. Moisés es un personaje creado. De hecho, la Torá de Moisés es una copia de la ley del código Hammurabi, del rey Hammurabi también de Babilonia. Y también esas leyes las tuvieron ellos a disposición en Babilonia. Y prácticamente son las mismas leyes. De hecho, son los mismos problemas comunes de la época. En esa época era una época que se vivía de la agricultura mayormente, del ganado. Y muchas leyes son en base a ese estilo de vida.
y al tipo de problemas que surgen en ese tipo de época. La Torá no se adapta a épocas modernas, sino a ese tipo de época. Y del Código Hammurabi prácticamente se elabora la Torá, y el Código Hammurabi, la historia del Código Hammurabi es igualita que la de Moisés, que el dios Marduk le dio estas leyes en una piedra al rey Hammurabi. De hecho, la estela, la piedra donde está contenida esta ley, fue encontrada y está bien linda en un museo de París. Usted la puede buscar en Google y ahí ve la foto de la piedra donde está la ley Hammurabi, que está basada en la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Así que, amados hermanos, aquí hay mucha información que usted está teniendo, que me imagino que su cabeza le está doliendo, me imagino que su corazón está acelerado. Yo sé, todo esto me pasó a mí cuando estudié, y a veces la fe de nosotros es basada en falta de información. Y de esto tengo un estudio en cuanto a lo que significa la fe. Bueno, entonces, como decíamos, con esta información que aparece en Génesis 14:14 y 14:15, y después más adelante, que ese sí no me lo sé de memoria, donde se mencionan los reyes de Edom, descendientes de Saúl, que reinaron antes que cualquier israelita reinara. Pues entonces aquí tenemos que ubicar al escritor de Génesis muy tarde en la historia. Ahora, sabiendo la información que les di anteriormente, de que cuando los judíos regresan de Babilonia, no conocían ningún Moisés, ellos solo conocían todos los templos de Jerusalén, no conocían ningún templo salomónico. De hecho, si usted lee el libro de Esdras, es como que trataron, quizás fue, no creo que haya sido el mismo Nehemías, pero alguien que leyó el libro de Nehemías y vio el error de que Nehemías no pone preferencias al templo, sino que su prioridad es reparar la muralla de Jerusalén. Y qué cosa, que en todos esos 100 años o aproximadamente que estuvo el pueblo judío en Jerusalén, ¿verdad?, los que no fueron deportados, que ni uno tuvo devoción por reconstruir el supuesto templo salomónico. Pero hemos llegado a la conclusión de que ese templo nunca existió, la arqueología no lo ha encontrado. De hecho, la ciudad de David es algo tan pequeño y tan insignificante que eso no encaja con la versión exagerada ¿verdad?, de los libros de Reyes y de Samuel y Crónicas y todo eso. No encaja. No se han encontrado esos palacios reales, toda esa exageración de que Salomón tuvo 1000 mujeres, nada de eso se ha encontrado. Aparentemente Jerusalén era una ciudad pequeña, sin mucha importancia. Reyes, que probablemente los reyes sí fueron históricos. Si sacamos toda la mitología en sus historias, sí, sabemos que los reyes sí fueron históricos. Quizás sí hubo un rey David. El rey Salomón, sí, quizás hubo un rey Salomón. Ahora, ese templo no ha sido hallado por la arqueología. Entonces, curiosamente, vemos en el libro de Esdras que como le dije, es como que trataron de arreglar el libro de Nehemías, ya que traspasó toda la información de ¿verdad?, en cuanto a las personas que regresaron de Jerusalén, está prácticamente íntegra, la pasaron de un lado a otro. Entonces, en vez de mencionar la prioridad que tuvo Nehemías por reconstruir las murallas de Jerusalén, entonces menciona que construyeron el templo. Ahora, lo curioso es que en el libro de Esdras se dice que el templo se empezó a construir desde su cimiento. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces quiere decir que los babilonios entraron a Jerusalén con catapultas, ¿verdad?, y con flechas, y que empezaron, y el templo en llamas, en caliente, que ellos empezaron a sacar piedra con piedra los cimientos. Usted sabe lo que son los cimientos. Los cimientos son todas las piedras que aguantan una estructura enterrada en la tierra
Eso no cuadra. Eso no se lo cree nadie. Entonces, en el libro de Esdras podemos deducir que lo que hay es una construcción y no una reconstrucción. Una construcción, mire que están construyendo el templo desde su cimiento. Reconstruir es, qué sé yo, una pared que está rota a la mitad porque cayó una piedra de la catapulta y rompió la mitad de la pared. Entonces se termina de reconstruir, se reconstruyen las puertas y estas cosas. No, aquí se dice que el templo se construyó desde su cimiento. Entonces, ¿qué cosa? Que si hubiese sido verdad, ningún judío de Jerusalén tuvo la devoción en 100 años de poner una sola piedra o de arreglarlo. Tiene que venir Nehemías y todo este grupito que sí se interesó por arreglarlo. Pero sabemos que hay intereses detrás de esto. Los intereses son las ofrendas del pueblo. Maquinar un sistema donde solo una cierta élite sean los que se hagan ricos sin trabajar. Algo que era muy común en la antigüedad. Esta cuestión de los dioses, ¿quiénes eran los que se beneficiaban? Los sacerdotes, los Kohanim. Esto lo aprendieron todo también en Babilonia y también del pasado. ¿Por qué? Porque tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel, que sí son reinos que sí son históricos, existieron. Lo que no se ha podido comprobar es que alguna vez hayan sido un reino unido. Pero lo que sí se puede comprobar es que en el reino del norte principalmente se adoraban un montón de dioses. El libro de Ezequiel lo confirma. Si hacemos una erudición crítica, sacando la mitología agresiva que hay en el libro de Ezequiel, nosotros podemos deducir, ahí nos da muchos detalles de la adoración a Tamuz, de Ezequiel, obviamente, también fue escrito después que ya el templo de Nehemías y Zorobabel y Esdras, después que este templo se había construido. Y ahí tú sacas esa información en el libro de Ezequiel, lo deduces, de que el libro de Ezequiel fue compuesto después de la dispersión, después que los judíos habían regresado a Jerusalén y después que el templo se había construido. Entonces ahí vemos que hay una pequeña adoración oculta al sol, ya que el templo se construyó con la puerta hacia el este. Eso era muy típico de los templos de adoración al dios sol. Lo vemos en los mayas, lo vemos en Tijuanaco, acá en Brasil, en Bolivia y Perú. En los mayas, los templos tenían sus puertas mirando hacia la salida del sol. Y el templo de Jerusalén, este de Nehemías, ¿verdad? Que fue el templo que estuvo erigido ya para el tiempo del primer siglo, ¿verdad? Para el tiempo de Herodes. Este templo miraba hacia el este. Entonces vemos ahí en el mismo libro de Ezequiel que que ya habían sacerdotes adorando al sol, cosa que molestó a Ezequiel, porque aparentemente Ezequiel es de este grupito de esta élite que se beneficiaban del pueblo, y lo que ellos querían era erradicar todo tipo de culto anterior. ¿Por qué? Porque entonces las ofrendas se iban a estar yendo a distintos templos, a distintos sacerdocios, y ellos querían ya monopolizar, ellos querían ser un pueblo distinto. Así que el libro de Ezequiel es otro tema. Entonces regresamos al que estamos estudiando, al que nos interesa, el libro de Génesis. Una de las cosas que nos da información este libro de Génesis es todos los altares que habían en el norte. El de Siquén, que después tengo entendido que fue Samaria. Y obviamente los sitios importantes en Canaán era, en el reino del norte era Samaria y en el reino del sur era Jerusalén. Entonces el libro de Génesis intenta explicar todo esto. De hecho, en las bendiciones que supuestamente Jacob le da a sus hijos, prácticamente está profetizado
lo que se llama la profecía post-eventum. Hay varias profecías post-eventum. Primero, que obviamente el que escribe el libro de Génesis ya había leído el libro de Éxodo, ya está toda la plataforma ya compuesta. Había leído la historia de Éxodo y pone a Moisés, a Yahvé, diciéndole a Abraham que sus hijos, sus descendientes estarían en Egipto esclavos o oprimidos por 400 años. Bueno, eso a mí no me encaja con un Dios amoroso que puede ver el futuro y que dice bendecir a Abraham. Yo creo que más de una bendición fue una maldición, y que le dice, no, tus descendientes van a estar esclavos por 400 años. ¿Qué Dios amoroso es ese? Bueno, por eso este servidor es un judío, diríamos ateo, en el sentido de que no creo en ningún Dios. Yo creo en un creador. El creador que yo creo, como no sé su nombre, le llamo Hashem. Pero no creo en la deidad de la Biblia ni ninguna de las deidades de las otras civilizaciones. Que quede claro. Sin embargo, actualmente me dedico a estudiar todas las antiguas civilizaciones para entender mi pasado. Y es muy interesante. Y lo puedo hablar con autoridad porque no me estoy sacando cosas de la manga. Esto es comprobable. Toda esta información que le estoy dando es comprobable. Entonces volvemos. La historia de la supuesta profecía que Yahvé le da a Abraham es una profecía post-eventum. Obviamente el autor de esta obra ya conoce el libro de Éxodo. Probablemente lo escribió la misma persona o si es del mismo grupo de escribas, pues ya se había discutido como plataforma de lo que iba a ser la nueva fe y el nuevo culto. Entonces, al conocer esta información, la pone como que Yahvé se la está dando a Abraham. Otra profecía post-eventum, y es basada en la realidad que ellos estaban pasando, es la bendición que le da Jacob a Judá, que le dice, tú eres cachorro de león, y el cetro no se apartará de ti hasta que llegue Silo, y a él se rendirán todas las naciones. Entonces esto es una profecía que se refiere a Babilonia. El cetro de Judá, y obviamente se cumplió, pero no es una profecía que se da antes. Obviamente, como le dije, los personajes patriarcales son ficticios, son elaborados en Babilonia, pero dentro de esta misma estructura, imagínense, en Babilonia ya ellos saben que Nabucodonosor acabó con el cetro de Judá, acabó con la monarquía. Acuérdense que ya cuando los judíos regresan prácticamente desmoralizados, regresan sin independencia, que pertenecen a Persia, y ellos nunca gozaron de independencia. Cuando ellos regresan de Babilonia, nunca regresaron gozaron de dependencia, excepto un pequeñito periodo que logró Judas Macabeos y los Macabeos. Y fue, como les dije, un pequeño periodo, porque después llegó Pompeyo, los romanos, y se acabó la independencia, hasta que los romanos acabaron con el culto a Yahvé, erradicaron el culto a Yahvé en Judá, por lo menos el culto antiguo. Ahora es otra cosa. Los europeos ya no son ni los semitas que los semitas, según Nehemías, los descendientes, los judíos eran iraquíes, eran con características iraquíes, eran semitas. Ahora los judíos que hoy en día no son nada de semitas, son europeos. Eso tiene su explicación antropológica, qué fue lo que pasó, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces ahora lo que hay es otra cosa. No hay templo, ni hay sacrificio, ni hay todo aquel antiguo culto fue erradicado por los romanos. Y el judaísmo actual, que es talmúdico y es europeo y otra cosa, está a punto de extinguirse. Basta con ver las gráficas de las religiones del mundo y ver que prácticamente el judaísmo desaparece en las gráficas, porque ya la gente el machismo que hay envuelto y las cosas irreales que hay envuelto en el judaísmo ya no son compatibles con la mente moderna, y la gente lo está abandonando. Y que bueno, porque eso da paso
agigantados a que la ciencia avance. Bueno, entonces, bueno, ya no sé si yo creo que ya hemos abarcado en líneas generales el libro de Génesis. Como le dije, se necesita mucho coraje para digerir la información que estamos compartiéndole, y para poder verla tenemos que dejar la fe a un lado, para poder analizar estos argumentos que son irrefutables. Lo que les mencioné de Nehemías, eso usted lo ve en el libro de Nehemías, cómo fue que los judíos regresaron, cómo es que se le presenta esta nueva fe a los judíos, cómo es que ellos hacen pactos ahí, ¿verdad? Y que se echan a llorar. El libro de Reyes también es compuesto en Babilonia, también eso, hay detalles en el mismo libro de Reyes para uno deducirlo. O sea que toda la historia del rey Josías y todo eso es ya escrito en Babilonia. Por lo tanto, amados, nada, hasta aquí este estudio. Ya no tengo más nada que decir. De hecho, ya estoy llegando al lugar, a mi trabajo, ¿no? Que es donde me dirigía. Y pues no tengo más tiempo para grabar. Y lo dejamos entonces así con 52 minutos para que sea fácil entonces subir el audio a YouTube y poderlo compartir con ustedes. Bueno, cualquier refutación, estoy abierto. Voy a dejar el área de comentarios abierta para cualquier refutación, pero por favor hagan refutaciones con argumentos bíblicos e históricos. No venga con cosas vacías de que el pobre José o Joseph se le acabó la revelación, de verdad que la Biblia hay que tener el Espíritu Santo para leerlo. No me venga con eso. Haga refutaciones históricas y bíblicas bien argumentadas, y no me venga con refutaciones vacías. Bueno, entonces hasta aquí entonces dejo este audio, y bueno, ahí como le dije, dejo la parte de comentarios abierta para cualquier refutación. Bueno, sin más, hasta la próxima. Chao.